Hola a todos, ¿cómo están? Les voy a contar en este video qué hay detrás del canje exitoso de la deuda con los acreedores privados, que llegó a una adhesión del 99%, pero también por qué ese canje exitoso de la deuda no despeja otras incertidumbres, por ejemplo, el temor de que Argentina vuelva a tener una nueva mega devaluación. Y por eso, porque nuevamente, como habíamos anticipado, empieza septiembre, se renueva el cupo de los $200 y han colapsado nuevamente la home banking de los bancos. Antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal Plan M y activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. También les sugiero que consulten nuestra página web planm.com.ar o pueden ingresar directamente por maximontenegro.com y tener ahí los mejores informes económicos con gráficos y estadísticas detalladas. Y también, si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer como siempre a través de mi Instagram, @maximontenegrooficial. Ahí me dejan en los comentarios las preguntas, las consultas que iremos contestando en sucesivos videos aquí en el canal de YouTube. Ahora sí, comencemos. Tienen tanta demanda de gente que quiere ingresar al mismo tiempo para operar por home banking la compra de los $200 que colapsó nuevamente la home banking de los bancos, como habíamos anticipado. Recordemos que los $200 solo se pueden comprar por home banking, no te venden un solo dólar por ventanilla. Los bancos, que contamos en julio, el dato oficial era que casi 4 millones de personas habían comprado 740 millones de dólares y fundamentalmente concentrado en los primeros días del mes de julio. En agosto el número habría sido más alto, más de 850 millones de dólares y más de 4 millones y medio de personas o más. Y bueno, ahora viene obviamente el furor de compra, sobre todo porque hay muchas dudas de qué va a hacer el gobierno con el cepo de los $200, porque con esta dinámica no se puede seguir. Ahora vamos a mostrar la venta de dólares del Banco Central en agosto. Fue récord total desde que asumió Alberto Fernández, en realidad desde noviembre pasado que se puso el cepo de $200. Así no puede seguir, el Banco Central no puede estar vendiendo más de 1.000 millones de dólares por mes como vendió en agosto, y hay muchas dudas de qué van a hacer con los $200. Si logran reconstituir la confianza, como espera el ministro de Economía, y ahora vamos a contar, van a jugar las próximas 2 o 3 semanas para ver si achican las brechas de los dólares y de esa manera desalientan la compra del dólar ahorro al oficial más el 30% a 101 pesos, o directamente van a tener que cerrar algo, así como cerraron el cepo para los importadores, van a tener que cerrar algo porque el Banco Central no puede perder 1.000 millones de dólares por mes vendiendo en el mercado cambiario. La cosa así no funciona. Te corres el riesgo de que si no reconstituiste la confianza y estás perdiendo 1.000 millones de dólares por mes, llegás a un momento donde terminás en una devaluación desordenada del tipo de cambio oficial. La renegociación de la deuda fue muy exitosa con los acreedores privados bajo ley extranjera y va a ser prácticamente igual de exitosa bajo ley local, que se está cerrando en los próximos días. Esto es una salida del default inédita para la Argentina, distinta de lo que era la salida del default del 2005 y del 2010, que había dejado un grupo importante de bonistas afuera, pero que además tenían mucho poder de fuego, de daño, fundamentalmente fondos buitres litigando ante las Cortes de Nueva York. Hoy la situación es completamente distinta, porque lo que consigue la Argentina es una aceptación del canje bajo ley extranjera, que era una renegociación de deuda por 66.000 millones de dólares, del 93,5%. Una mayoría tal que, como si fuera una convocatoria de acreedores, le permite imponer ese canje de deuda, esa propuesta oficial, a los que no la aceptaron, a un 5,5% adicional que no había aceptado, con lo cual llegan a normalizar, a reestructurar, a canjear el 99% de los bonos de la deuda. Prácticamente despejan toda la reestructuración de la deuda, es decir, retirás los bonos viejos, los que estaban del 2005, del 2010 y de la era Macri, y les das 5 nuevos bonos a los acreedores privados, y el 99% de los acreedores aceptan efectivamente esa propuesta de reestructuración. Solo te queda menos del 1%, que son 650
millones de dólares, de los 66 mil millones de dólares, solo no se pudieron canjear 650 millones de dólares, que son de bonos par del 2005 en dólares y en euros, que en el Ministerio de Economía ya sabían que eran difícil canjearlos porque están en manos de acreedores minoristas, chiquititos, en Europa, y el gobierno privilegió en la renegociación de la deuda inscribirla en la SEC, en la Securities and Exchange Commission de Nueva York, para hacer el canje de una manera más rápida con los grandes fondos de inversión, fundamentalmente en Estados Unidos. Por eso quedaron muy poquitos acreedores, por esos 650 millones de dólares de bonos en dólares y en euros en Europa, que lo que van a hacer los bancos asesores de la Argentina van a ir a buscarlos en los próximos meses para que terminen de aceptar efectivamente el canje de deuda, pero sin duda Argentina despeja una salida limpia del default y al mismo tiempo ahuyenta el fantasma de los fondos buitre con poder de fuego. Por otro lado, esto tiene algo que es muy importante para la Argentina, que es despejar los vencimientos de deuda tanto de este gobierno como del próximo gobierno. Y esto es interesante porque ya no hay más excusa desde el punto de vista de la deuda si vos volvés a chocar la economía. Ahora lo que tiene que haber, sobre todo por Martín Guzmán y por este gobierno, es una política económica que recupere la confianza y encuentre algún sendero de recuperación. Argentina ya no tiene ningún riesgo de volver a caer en default en los próximos 4 años. ¿Por qué? Porque no tiene vencimiento de deuda en los próximos 4 años. Fíjense, el vencimiento de deuda que había con los bonos viejos es la barrita celeste, y los vencimientos de deuda que hay con los bonos nuevos, que son las barritas verdes. Todo el vencimiento de bonos con los bonos viejos de vencimiento de deuda estaban concentrados fuertemente entre 2020 y 2027. Vos tenías una cantidad de vencimientos enormes de deuda que obviamente Argentina no podía pagar ya desde este año, por eso se cayó en default. Ahora lo que hace este canje de deuda, estos nuevos bonos que se le entregaron a los acreedores, es que los vencimientos de deuda en los próximos 4 años sean mínimos, son las barritas verdes, los nuevos bonos mínimos, y recién empieza a haber vencimiento de deuda más relevantes entre 2025 y 2027, es decir, dentro del próximo gobierno, y aún así esos vencimientos de deuda son menores que los vencimientos de deuda que había con los bonos originales. Es decir, que le despejás no solamente hasta el 2025 todos los vencimientos de deuda, sino que para el próximo gobierno le dejás vencimiento de deuda entre 2025 y 2027, que si bien son relevantes, va a haber que pagar. Por ejemplo, acá hay en 2027 10 mil millones de dólares que va a haber que pagar de vencimiento de deuda ese año, son menores que los vencimientos de deuda que había con los bonos originales. Ahora, empieza a haber, sí, vencimientos de deuda muy importantes a los cuales se compromete a pagar la Argentina con esta renegociación, con este canje de deuda, a partir de 2028, y se concentran los principales vencimientos de deuda entre 2028 y 2035. Pero uno dirá, bueno, si no encaminaste la situación para el 2028, el 2030, el 2033, y Argentina irá en ese momento nuevamente un default. Este canje de deuda te da tiempo para dejar de lado el tema de la deuda y para encontrar una política económica que sea consistente, sustentable y encuentre algún camino de recuperación económica o de desarrollo económico en el tiempo. Atención que en el medio de todo esto, además, esto ya lo habíamos contado, no hay quita de capital en la deuda, por eso fíjense todo lo que va a haber que pagar después entre 2028 y 2035. Es decir, entre la deuda bajo legislación extranjera y la deuda bajo legislación local tenés 100 mil millones de dólares. No hay quita de capital, lo vas a tener que pagar en algún momento eso, pero te ahorraste mucho de intereses. ¿Cuánto te ahorrás de intereses? Bueno, te ahorrás efectivamente en los próximos 27 años, te ahorrás unos 30 mil millones de dólares de intereses que tenías que pagar por bonos bajo legislación extranjera y otros 6 mil, 7 mil millones de dólares de intereses en bonos bajo legislación local. O sea que en total te ahorrás como 37 mil
tal vez 38.000 millones de dólares de intereses de pagar con estos nuevos bonos después del canje respecto a lo que tenías que pagar con los bonos originales. Ahora te queda despejado, es decir, no va a haber ningún problema con la deuda privada, por lo menos hasta el 2028. Te queda la renegociación de la deuda con el FMI, que son 44.000 millones de dólares, que vencen todo 2022, 2023. En esos 2 años te vence los 44.000 millones de dólares de deuda que tomó Macri. Bueno, tenés que hacer una renegociación a 6 o 10 años para patear de nuevo para adelante, a partir del 2025 o del 2026 los pagos al FMI. ¿Cómo sigue el dólar y la economía después del éxito del canje de deuda? Efectivamente, ayer se hizo el anuncio y el canje de deuda, como contamos, ha permitido que se despejen los vencimientos de deuda por los próximos años. Básicamente, lo que decíamos antes, ha permitido que hasta el año 2025 no haya vencimiento de deuda relevante, que entre el 2025 y 2027, es decir, el próximo gobierno tenga vencimiento de deuda sí más importantes, pero menores de los que tenía con los bonos originales, y que después los mayores vencimientos de deuda caigan entre 2028 y 2035 para futuras administraciones, que deberán ver cómo hacen para reencauzar la situación económica. Obviamente, si la economía se reencausa, la idea no es pagar todos estos vencimientos de deuda entre 2025 y 2038, sino refinanciar el capital, como hacen todos los países medianamente serios, e ir pagando los intereses mientras la economía crece y se va achicando el tamaño de la deuda en relación al PBI, en relación al tamaño de la economía. Ahora, el problema básico que hay acá es que, despejado el problema de la deuda con los acreedores privados, tanto ley local como extranjera, y en negociación con el FMI para despejar los vencimientos que tenés con el Fondo 2022-2023, alejás el fantasma del default. Argentina ahora no tiene un problema de sustentabilidad de deuda, no tiene un problema de default. La semana que viene, el lunes, el 7 de septiembre, van a estar cotizando los nuevos títulos públicos y obviamente van a reflejar una caída del riesgo país. Vamos a ver hasta dónde, pero claramente Argentina va a ser, por las calificadoras de riesgo, sacada de la categoría de país en default o con bonos en default. Ahora, el problema que tenés es básicamente cómo haces para recuperar la confianza, presentar un programa económico y un presupuesto 2021 que achique el déficit fiscal y tratar de frenar la pérdida de reservas de dólares que tenés en el Banco Central, que es cada vez más preocupante y que ha llevado todo este tipo de especulaciones de qué puede pasar con el dólar ahorro, los 200 dólares dentro del cepo, si lo van a eliminar o no. Y por eso hoy el boom de gente comprando y colapsando las home banking. Es decir, ¿cómo haces para cambiar la ecuación de esta economía donde hay cada vez más pesos emitidos por el Banco Central para financiar el déficit fiscal, una montaña de pesos, y cada vez menos dólares en el Banco Central? Si esa ecuación no se cambia, obviamente Argentina va a una nueva devaluación, donde todo el mundo está previendo que el dólar, el tipo de cambio oficial, va a ser más alto, que tarde o temprano van a tener que devaluar. Bueno, los números son muy preocupantes en términos de lo que ha pasado en agosto con el Banco Central. Este es el último dato que tenemos, al 26 de agosto, el último dato oficial. El Banco Central ha vendido neto 1.053 millones de dólares. Es la mayor venta en un mes del Banco Central desde que se impuso el cepo de los 200 dólares y obviamente la mayor venta desde que Alberto Fernández llegó al poder. Y hay reservas netas en el Banco Central por 8.300 millones de dólares. Es decir, vos no podés estar a un ritmo de vender 1.000 millones de dólares por mes cuando tenés 8.000 millones de dólares netos de reservas y no te queda nada más. Porque en algún momento te quedás sin reserva en el Banco Central y terminás en una devaluación desordenada. El Banco Central no tiene capacidad de intervención en el mercado cambiario. Bueno, lo que está pasando es lo que venimos contando, que en la Argentina sobran dólares. El problema es que no los puede acumular el Banco Central. Se van por todos los canales que la gente encuentra para atesorarlos o sacarlos fuera del sistema. ¿Por qué? Por la desconfianza. Fíjense lo que es el superávit comercial. Este año muy grande, todos los meses hay un superávit comercial promedio de 1.500 millones de dólares que ingresan al país, las barritas verdes, exportaciones menos importaciones, pero en los últimos meses el Banco Central tiene que vender 500 millones de dólares en abril, 700 millones de dólares en mayo,
recuperó un poquito de reservas, compró dólares en junio, porque efectivamente había puesto un super cepo también a las importaciones, pero en julio vendió 570 millones de dólares y en agosto vendió el récord de más de 1.000 millones de dólares. ¿Para evitar qué? Para evitar que se dispare el tipo de cambio oficial, que suba el dólar. De hecho, en lo que va enero-agosto hubo un superávit comercial, es decir, ingresaron más dólares por la balanza comercial, exportaciones menos importaciones, por 11.000 millones de dólares, y el Banco Central no solamente no acumuló reservas, sino que lleva vendido neto 1.500 millones de dólares de reservas. Se ve en el otro gráfico muy claramente cuál es la dinámica insostenible. Esto es lo que vende o lo que compra en un día el Banco Central. Si es para arriba está comprando, si es para abajo está vendiendo. Bueno, fíjense lo que le ha pasado al Banco Central en el último mes y medio y sobre todo en agosto. Todo el tiempo está vendiendo y eso lo hizo perder más de 1.000 millones de dólares de las reservas en agosto, algo completamente insostenible. ¿A qué están apostando? A achicar las brechas cambiarias para que se frene de alguna manera esto que está pasando en los últimos meses, que es que todo el mundo que tiene la posibilidad de comprar los 200 dólares dentro del cepo sale desesperado a comprar, tenga o no tenga capacidad de ahorro. Porque fíjense los últimos datos, ¿no? En marzo, siempre lo dijimos, menos de 500.000 de personas compraba en total 37 millones de dólares. Cuando se disparan las brechas cambiarias, el dólar paralelo es mucho más caro que el dólar ahorro de 100 pesos. Fíjense, en junio 3.300.000 personas compraron 600 millones de dólares. En julio casi 4 millones de personas compraron 740 millones de dólares. Y en agosto el estimado es que 5 millones de personas habrían comprado 1.000 millones de dólares. Por eso la pérdida de reservas del Banco Central. En septiembre va a ser todavía más. No es que hay 5 millones de argentinos que tienen capacidad de ahorro en la Argentina. Es mucho menos la gente que tiene capacidad de ahorro. Habitualmente en el mercado cambiario operaban 2,5 millones de personas que tenían alguna capacidad de ahorro. Lo que pasa es que acá, tengas o no tengas capacidad de ahorro, todo el mundo el primer día o los primeros días del mes compra los 200 dólares en el home banking, algunos lo guardan, lo encanutan en la caja de seguridad o en el colchón, y otros lo venden en el mercado paralelo para hacerse una diferencia entre ese dólar ahorro y el dólar paralelo. Esta dinámica solo se puede frenar si vos cerrás la brecha entre un dólar paralelo de 134, 135 pesos y un dólar oficial de 101 pesos, un dólar ahorro dentro del cepo de 101. Pues si no, todo el mundo te va a ver barato este dólar, te lo va a comprar y te va a sacar todas las reservas que puedas. Lo que está apostando el Banco Central y el gobierno en las próximas 3 semanas es que, presentando el presupuesto 2021, un plan monetario y fiscal que significa achicar el déficit, la emisión de pesos y mantener un dólar competitivo para generar más dólares a futuro, quieren presentar también el programa de estímulo de las agroexportaciones y demás, ver si se te bajan estos dólares alternativos, que ya están bajando porque van a cotizar los nuevos bonos, además, y de alguna manera va a ser un incentivo para que no salgan a dolarizarse desesperadamente las grandes empresas o los inversores en el mercado en blanco alternativo de los dólares, y ver si achicás esta brecha entre el dólar ahorro y el dólar paralelo para evitar la pérdida de reservas. Si lo logran, obviamente va a seguir abierto el grifo de los 200 dólares, pero esto lo van a evaluar en septiembre. Si no logran achicar las brechas y siguen las ventas de 1.000 millones por mes para abastecer el dólar ahorro, me parece que en algún momento van a tener que cerrar ese grifo porque el Banco Central está en una situación muy pero muy complicada. Lo que se sabe es que hoy está el cupo abierto, la gente compra. Mañana no sé, depende, o sea, mañana, dentro de 2 semanas no se sabe. La apuesta es que haya como una especie de círculo virtuoso financiero que, como vos decías, haga que se acorten las brechas, que la gente deje de ir a comprar el dólar en el cepo porque no va a ser más negocio, digamos, porque se supone que va a bajar el dólar paralelo, y bueno, y a partir de ahí, con el presupuesto, digamos, y un plan económico y medidas para la economía real, bueno, se genera otro tipo de dinámica que no sea yo lo vengo diciendo hace rato. No podés vender 1.000 millones de dólares del Banco Central para abastecer la demanda de dólar ahorro y quedarte a mitad de camino. Poné el techo en el dólar paralelo o bajá el dólar paralelo porque generaste la confianza en los dólares alternativos y andás llevando más arriba, a unos centavitos más arriba este dólar para que se cierren en un camino intermedio, porque así no va. Digamos, no podés perder semejante cantidad de dólares de la reserva del Banco Central generar la confianza es ponerle un techo al dólar. Ahora, si el dólar oficial te quedó atrasado, andás llevándolo más arriba, claro, que suba unos centavitos más rápido no te va a generar un impulso inflacionario mayor al que tenemos
por estos días. Si llegaron hasta acá, espero que les haya servido este video para entender mejor qué está pasando con la economía argentina y qué puede suceder en los próximos meses. Y como siempre, les recuerdo que se pueden suscribir a nuestro canal Plan M para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas y ser los primeros en mirarlos. Chau, pásenla bien.